Pero no sería tan pronto, no sería tan rápido. Pasarían todavía como 4000 años para que venga el Salvador. Es allí donde quedamos la semana anterior y pensemos todavía. La promesa continuaba, la humanidad continuaba recibiendo más promesas de Dios. Así que a través del tiempo, el pueblo del Señor recibió más promesas. Y las promesas indicaban algo, que que pondría fin a toda la catástrofe sería rey. Y definitivamente también tendría que ser Dios. No solo un ser humano, también Dios. Y era como, ¿qué pasa? Algunos judíos pensaron con el tiempo que tal vez vendrían dos Mesías. Uno de la raza humana, completamente humano, y otro completamente divino. Y era como diferentes posturas en el judaísmo antiguo. Eso no estaba muy claro para algunos, pero sabían que Dios enviaría a alguien para terminar con la catástrofe provocada todavía allí desde el Edén. El libro de Isaías nos trae parte ya del Evangelio. En el capítulo 9, versículo 6, el cual leyó nuestra hermana Ingrid, dice: porque un niño nos es nacido, con claridad un ser humano, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Ahora está hablando de la autoridad que tendría él. Se llamará su nombre admirable. Cuando el papá de Sansón, Manoa, le pregunta al ángel de Jehová, cuando viene y le dice: va a tener tu esposo un niño. Si se acuerdan del libro de Jueces, en el capítulo 13, el ángel de Jehová le pregunta o le dice a Manoa y a su esposa cómo sería este niño, el cual nacería para salvación en una forma de Israel en el periodo de los jueces, el nacimiento de Sansón. Manoa le dice: ¿cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamas tú? Le dice al ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? Si mi nombre es admirable. El mismo que estaba hablando con Manoa le dice que su nombre sería después el que Isaías anunciaría alrededor de casi 1000 años después. Así que encontramos a Jesús en diferentes, al Cristo, al Mesías, en diferentes escenas en el Antiguo Testamento. Bueno, consejero, aunque conocemos al Espíritu Santo como consejero, pero el primer consejero no es el Espíritu Santo, es Jesucristo mismo. Él dijo: yo enviaré a otro consolador, ¿no es cierto? Dios fuerte, no hay duda. ¿Qué dirían los testigos de Jehová? Aquí se dice: es un niño y Dios fuerte al mismo tiempo. Mientras estaba el Señor allí en pañales, no dejaba de ser Dios fuerte. Padre eterno, hijo o padre, Padre eterno. Y finalmente príncipe de paz. Creo que este versículo, este fue el que nos llevó a tomar el nombre de la iglesia finalmente. Ahora veamos por un momento el Salmo número 2. Acompáñenme al Salmo número 2. Aquí se nos da mucho más detalle acerca de la promesa de este Mesías que vendría, de este Salvador, anunciado todavía desde el Edén. El Salmo capítulo 2. Es un salmo completamente mesiánico, porque es para el Mesías, y creo yo muy aplicable para nuestros tiempos. Versículo 1, y lo voy leyendo rapidísimo. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. El versículo 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido es Mesías, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Así es la sociedad. Se trata de independizar de Dios siempre. Sociedad que saca a Dios de sus leyes es una sociedad que está cavando su propia tumba. El que mora en los cielos se reirá.
¿Cuál es la actitud de Dios? El Señor se burlará de ellos. Claro, ¿qué es la criatura frente al Creador? El 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Habla del Mesías. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. ¿Qué podrían decir aún los testigos de Jehová, los que niegan la divinidad de Jesús? Yo te engendré hoy, mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Esta es una promesa específicamente para el Mesías. No es una promesa ni para Israel. Es para el Mesías. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Tampoco es una promesa para la iglesia. Es una descripción completamente para el Mesías. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Así que ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Y este es el consejo: servid a Jehová con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Completamente se habla del Mesías reinando, del Mesías gobernando. Regirá, dice, o sea que va a gobernar con vara de hierro, con rectitud, pero también a Él nadie lo va a mover de su justicia. ¿A quiénes? A todas las naciones. Tanto como se anunciaba la llegada del Mesías, ahora es interesante considerar, se anuncia más proféticamente la llegada del gobernante, del Mesías rey, más que el Mesías sufriente. O sea, hay más promesas de la segunda venida de Cristo que de la primera venida. Y si la primera venida se cumplió tan bien específicamente, es segurísimo que la segunda venida con mayor razón. Algunos han intentado sacar la cuenta. Dicen que hay tal vez por cada promesa de la primera venida, tal vez habrían 7 u 8 promesas de la segunda venida. Tanto es así. Y si Jesús vino por primera vez, la historia nos muestra eso, es completamente seguro que ha de venir por segunda vez. Así que la esperanza para la humanidad vino, se mantuvo a través del tiempo. Todo hombre, toda mujer piadosa esperaba la llegada del Mesías. Habría sido entonces todo un privilegio verlo. Yo quiero ver al Mesías. ¡Wow! Eso hubiera sido para cualquier ser humano magnífico, conocerlo. Más aún, cuando sea pequeño, me gustaría jugar con él, cuidarlo, verlo, atenderlo. En sus primeros años de infancia, ¿quién no hubiera querido eso? Y se mantenía entonces aún una esperanza. Si va a nacer, tiene que nacer de una dama, de una mujer. ¿Quién sería la mujer privilegiada? ¿Quién sería el hombre privilegiado para cuidar a ese niño? Así que qué responsabilidad para el ser humano cuidar al Señor en la persona de Jesús. Y Dios en Jesús se hizo el blanco de los ataques de Satanás, pensando y considerando los tiempos. Así como se preparaba el mundo, se preparaban las tinieblas para que cuando llegue el Hijo de Dios, también llegue la mayor artillería del infierno para destruirlo. Porque en eso estaba, en ese punto estaba toda nuestra esperanza. Así que tenemos que hablar de un término, la cual ya nos trae la Biblia, y en teología se habla mucho: encarnación. ¿Qué es la encarnación? Algunos misioneros jesuitas llegaron a Latinoamérica, anunciaron de alguna forma lo que ellos consideraban el Evangelio y colocaron algunas ciudades: Concepción, Encarnación, Natividad, nombres que conllevaban la fe del cristianismo antaño. Bueno, encarnación. Una cosa es reencarnación, que es una herejía, que es la creencia muy equivocada. El hombre cuando muere, su cuerpo se va al polvo, al cementerio, pero su alma se va a reencarnar en otra persona, en un animal, en un vegetal y en no sé en qué. Y hay de estas ideas.
te vas a reencarnar en otra persona. No, esa es una mentira satánica, diabólica de las tinieblas, pensando entonces vas a tener otra oportunidad. No, nuestra oportunidad de conocer a Dios, amarlo, servirlo, es aquí. El tiempo que usted tiene en esta vida, en este mundo, será el único tiempo para que usted pueda conocer al Señor, amarlo, servirlo, porque después de esta vida solo va a ser la continuidad de lo que ya empieza aquí. Pero encarnación implica el hecho de que Dios vino en carne. Sacamos el pasaje de una de las doctrinas muy importantes en el Nuevo Testamento. Ahora pensemos, nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, y conviene que leamos este pasaje, ya no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. En esto, conoced el Espíritu de Dios. ¿Quién viene de Dios? ¿Quién sí, quién no? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y de ahí viene encarnación. Jesucristo ha venido en carne. Cualquier iglesia, cualquier movimiento, cualquier persona que diga, que crea, que apueste que Dios ha venido en carne, es cristiano. Ahora, no es el único elemento, pero es un punto importante de partida. Hay más elementos más. Sin embargo, ¿crees que Jesús vino así como ser humano? No disfrazado de ser humano. Él cuando caminaba por el mar, fácil, porque era Dios. Él no sentía hambre. Si le golpeaban, no le dolía. Una corona de espinas a él no le dolía, porque es Dios. No. Sentía hambre, lloró. Sintió hambre, sed, sueño, cansancio, decepción. ¿Has sido decepcionado tú alguna vez? Dolor. Todo. Algunos, están un poquito somnolientos hoy. Anoche tuvimos la cena y hemos venido, con el corazón un poquito bajado de revoluciones, ¿no? Jesús sentía completamente todo eso. Cuando yo puedo decir, Dios, estoy mal, me han decepcionado, Él sabe qué es eso. No es que a mí me rebota eso. No, Él sabe completamente y nos podemos identificar completamente con Él. Por eso la Biblia dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece con nosotros porque ha vivido lo que nosotros hemos vivido. Ha pasado exactamente lo que nosotros hemos pasado y más todavía, mucho más. Juntamos el dolor, vamos a pensar, el dolor de Ermitaño, Fortunata, Juana, Kelly, Yulina, Nieve, de todos. Hay que sumarle 1, 2, 3, 4, multiplicado eso por toda la humanidad. Él ha sufrido eso. No solo el dolor que yo tengo, sino el dolor de cada uno de nosotros. Así que Él ha tenido, no sé, ¿cuántos seres humanos hay sobre el planeta? Se dice cerca de 7,000 millones, más los que vivieron atrás, otros 7,000 millones probablemente. Entonces, todo ese sufrimiento lo cargó en la cruz, sufrió completamente. Pensemos dónde encaja la Navidad con todo esto. Ahora, un poquito de historia. Lo que celebramos en Navidad no es el nacimiento de un bebé, porque bebés nacen todos los días. Es la encarnación de Dios. Dios hecho carne, viniendo como bebé. Ahora, yo celebro el nacimiento de mi hijo, de mi hija, claro, y es su cumpleaños. La Navidad es más que el cumpleaños de Jesús. Pues no cumpleaños solamente. Su eternidad va más allá de los 2000 años. Pero lo que celebramos es Dios, siendo omnipotente, soberano, viene a este mundo como un pequeño bebé, al cual se le tenía que cambiar los pañales. Fíjense la humillación de Dios, cambiarle los pañales, llorar de hambre, llorar por el dolor, porque le dio un gasecito.
semejante situación. ¿Es justo que pase Dios eso? No, nunca. Pero lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Así que lo que celebramos en Navidad es la encarnación de Dios mismo viniendo de forma corporal, humana. Ahora pensemos en algo. ¿Saben? Cuando la iglesia nació, después de Pentecostés capítulo 2 y todo lo que podemos conocer, la llegada del Espíritu Santo, la iglesia empezó siendo un grupo de 120 personas. Vino el Señor, el Espíritu Santo, todos fueron llenos y la gente empezó a predicar, a compartir el Evangelio de forma muy fuerte y ferviente. Y la iglesia creció, de 120 pasaron a 3,000 y luego 5,000 y ya habían miles. A finales del primer siglo ya habían más de 100,000 cristianos. Y entonces la iglesia crece. ¿Y qué es lo que ellos celebraban? No celebraban la Navidad, no celebraban la encarnación, aunque era una doctrina importantísima. Pero la celebración más grande y más importante de la iglesia era la resurrección de Jesucristo. ¿Qué día resucitó Jesús? Primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, no es lunes, ¿no? Lunes es el primer día laboral. El primer día de la semana es el día domingo. Y se colocó como primer día, el día más importante, aún en el calendario que utilizamos, porque fue el día en el que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y fue la celebración más grande, más importante, y por allí es que hacemos reuniones y cultos los días domingos. Porque en la costumbre judía hebrea, ellos hacían sus reuniones los sábados, el famoso Shabbat, de lo cual hemos hablado bastante. Pero la iglesia ahora no solo son judíos, son gentiles, es gente de todos los países, todas las nacionalidades, y empiezan a considerar, vamos a celebrar el día más importante para la cristiandad de la semana, tiene que ser el día en el que resucitó nuestro Señor. Y fue el día de celebración. No el día de la Navidad, sino el día que resucitó. Por eso hacemos culto los domingos. Claro, no hacemos a las 5 de la mañana. Temprano resucitó el Señor. Menos mal no hacemos a las 5, pero si algún día llegara, tal vez lo haríamos, no sé. Así que la iglesia celebraba sus reuniones domingo porque era el día de la resurrección de Jesús. Con el tiempo pensaron, si celebramos la resurrección de Jesús, es bueno que conmemoremos, que recordemos algunos episodios importantes en la vida de nuestro Señor y Salvador. ¿Cuáles eran? Por ejemplo, el nacimiento, porque Él nació. La llegada de los magos. ¿Por qué la llegada de los magos? Porque eran gente de ciencia. La palabra magos proviene del griego magoi, que involucra lo que sería hoy el mundo científico. La palabra magoi era la palabra que se daba a los hombres de ciencia, estudiosos de lo que se podía tener al alcance en su tiempo. Se conocía a los magoi como los estudiosos de la naturaleza, astros, la naturaleza presente, el medio en el que se desenvuelve el ser humano. Y bueno, ellos estudiaban tanto que en algún momento, estudiando a un pueblito, una cultura, ellos tienen, este pueblo pequeñito, tienen la promesa de que un día una estrella va a anunciar la llegada de su rey. Y no solo será su rey, será el rey del universo, en base a profecías en el libro de Jueces. En fin, y estos escritos, ellos bien documentados, los tenían, y cuando ven este astro que es una estrella, entonces el mundo judío reconocía, viene gente de Oriente y se postró ante nuestro Salvador. Entonces el mundo gentil también se postra y las naciones se van a postrar ante el rey. Por eso era importante en la cristiandad hablar sobre los magos, no porque traían regalos, pero los regalos eran un elemento aditivo trayendo su ofrenda hacia el Salvador, oro, incienso y mirra. De eso hablaremos la siguiente semana. Pero era un episodio importante en la vida del Salvador. El mundo gentil, las naciones gentiles, el mundo entero postrándose ante el Salvador. No solo el mundo judío. Así que el siguiente elemento, el bautismo de Jesús.
Importantísimo, porque empezaba así el ministerio público de Jesús, elemento también recordado por la iglesia. Y el primer milagro, es pequeñito porque es una sola lámina. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Convirtió el agua en vino, aunque no nos guste, fue en vino. Y algunos dicen, no, fue mosto, fue un vino que no tenía alcohol. Vino es vino. Vino es vino, ¿no es cierto? En fin, el primer milagro, aunque no me gusta, si soy muy hermético, convierto el agua en vino. Claro, en una boda, en un matrimonio, y uno dice, ¿cómo? Eso tiene muchos aspectos, pero remarcamos uno que consideraba también la iglesia: el inicio de los milagros y las señales, mostrando que es el Hijo de Dios, señales, prodigios. Así que estos 4 acontecimientos se celebraban en un solo bloque, se conmemoraban, no se celebraban, se recordaban. 4 acontecimientos importantes en la vida terrenal de Jesús: su nacimiento, la llegada de los magos, su bautizo y el inicio de su vida milagrosa, digamos así, las señales. La evidencia muestra, ya que por el año 310, estamos hablando de mucho tiempo atrás, siglo IV, ya la iglesia conmemoraba, o sea, recordaba y luego celebraría, porque una cosa es recordar y otra cosa es celebrar. Independientemente, ahora aquí hay algo bien interesante. Marco esto porque es importante. Algunos dicen, no, celebrar la Navidad es una herejía, eso es pagano, eso es mundano, eso es del mundo. Y si comes panetón, yo he conocido iglesias hasta que disciplinan a una persona por comer panetón. ¿Cómo? En fin, la iglesia con el tiempo fue, digamos así, separándose geográficamente. Es entendible, pero también se fue separando por hábitos, costumbres. En la zona de Occidente se empezó a conmemorar el 25 de diciembre para considerar estos 4 acontecimientos. Y en la zona de Oriente el 6 de enero. Y así era en la historia. Avanzó el tiempo, y los de Occidente, es decir, los que estaban en la zona de Europa, Roma, Alemania, Francia, el 25 de diciembre, en base a la formulación del calendario, etcétera, etcétera. Con el tiempo, estos acontecimientos se fueron dividiendo, estos 4: el nacimiento de Jesús, la visita de los magos, el bautismo de Jesús y las bodas de Caná. Si ustedes han oído, han visto noticias, ahora que hay un poco de esto de Rusia, Ucrania, ¿no es así? Han visto que allí hay una iglesia, se le llama la iglesia ortodoxa griega. Esa iglesia ortodoxa griega tiene sus inicios en el cristianismo. El cristianismo, cuando creció, se expandió, y los de Occidente tomaron el nombre de Cristiandad Occidente, y con el tiempo se llamó católica a la iglesia, porque la palabra católico significa universal. Y el emperador, en su momento, llamado Constantino, dijo: la religión universal de todo el imperio va a ser la cristiandad, el cristianismo. ¿Y cómo le vamos a llamar? Si es el imperio universal, el imperio que está en todo el mundo gobernado por nosotros, entonces tendrá que ser la iglesia universal, la iglesia católica. Y así quedó. Así que el término católico implica eso, la iglesia universal desde aquel tiempo. Y los que vivían del otro lado del mundo, en Oriente, se quedaron con el nombre de la iglesia ortodoxa griega. En fin, es un poquito para solo tener conocimiento. Entonces los de un lado celebraban el 25 de diciembre todos estos 4 acontecimientos. Los del otro lado celebraban el 6 de enero. ¿Por qué? ¿De dónde sacan estas fechas? Hoy en día, ¿cuándo es que nació Jesús? Tú sabes, Rolando.
Y tu esposa ve y dice, ¿este qué va a saber? ¿Este qué va a saber? No dijiste eso, ¿no? No dijiste eso, lo pensó. No, tampoco, no, tampoco. ¿Cuándo nació? ¿Por qué celebramos? No se sabe. No se sabe, pudo haber sido el 25 de diciembre, el 26, el 27, no, qué sé yo. No sabemos. Pero algo que es interesante, sucedía así. Ahora, fijémonos, la determinación de las fechas es posible que se haya dado, sí, es posible en un contexto de paganismo y afirmación de la fe. Explico. La iglesia va viendo algo. El 25 de diciembre en nuestra zona, hemisferio norte, se celebra algo, el solsticio de invierno. ¿Qué es eso, solsticio de invierno? Para los que no saben, a ver, solstice en inglés, en quechua no sé cómo será. El sol está aquí y el planeta está girando alrededor del sol, aproximadamente en 365 días, pero al mismo tiempo la Tierra gira sobre un eje, de forma inclinada. Y hay un punto en el año cuando gira y se inclina un poco más. Y eso provoca el día más corto del año y la noche más larga. Se dice que la Tierra, matemática, física y calculadamente, se inclina 23.5 grados, hace que entonces se aleje un poquito más del Sol, y al hacerse eso, el día es más pequeño y la noche es más larga. Eso es más o menos entre el 21, 22, 23 de diciembre para los que están en la zona norte, hemisferio norte. Ustedes han visto un globo terráqueo, ¿no? Hay una línea media, esa línea se llama Ecuador, hemisferio norte, hemisferio sur. Sí, Estados Unidos, Europa, hemisferio norte. Hemisferio sur, todos los lugares de Sudamérica, África, y en el hemisferio norte es la noche más larga, solsticio de invierno, porque fueron los que diseñaron así. Por ejemplo, aquí en nuestro Perú se habla de el 21, 22, 23 de junio aproximadamente se tiene la noche más corta. La noche más larga. Para nosotros sería como el solsticio de invierno en ese tiempo. Para ellos es una fecha y para nosotros otra fecha por esa inclinación del globo terráqueo. Para no marearnos demasiado, consideraron, ok, eso tiene que ver con la agricultura, eso tiene que ver con las estaciones. Por eso es que el mundo andino considera a partir de allí empieza más o menos el invierno, según el mundo andino, el mundo de la antigüedad. Ok. Entonces, esto tenía celebraciones. Empieza el mundo agrícola, las estaciones cambian, etcétera, etcétera. Hay que celebrar. Y el mundo pagano celebraba con todo tipo de festividades malas, a partir de ese famoso solsticio de invierno. Entonces la iglesia empezó a observar, ¿qué hacemos con esta gente? Llega el solsticio de invierno, la fiesta, y todos se van a parrandear, cometen orgías, hacen atrocidad y media. ¿Y nuestros fieles qué están haciendo? Que hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo. En fin. Vieron que el mundo pagano también, el 1 de enero, tenían fiestas religiosas en varias provincias orientales del Imperio Romano. A ver, más o menos 23, 24, 25, pero el 25 celebran ellos sus fiestas paganas. Y hay más fiestas religiosas como el 1 de enero. ¿Y ahora qué hacemos? La iglesia tiene que hacer algo, todos se van a emborrachar, todos se van a perder, todos están yéndose así. ¿Qué hacemos? Hay que hacer algo. Y ya que ni en el Nuevo Testamento ni en la tradición cristiana hay forma de determinar la fecha del nacimiento de Jesús, parece entonces que los cristianos
tomaron y reinterpretaron las fechas que ya eran importantes en el mundo conocido y pensaron, para que estos no se vayan a parrandear y estén perdiéndose, hay que marcar algunas cosas bien importantes en los feligreses. ¿Qué vamos a hacer? Así que había otro fenómeno, que esto es importante considerar. Hasta el año 312, la iglesia era perseguida. Ahora imagínense, si viniera el Estado, el gobierno, viene la policía y vienen los militares y dicen, Nieves, arrestada tú. ¿Por qué? Porque estás adorando a Dios. Y Elizabeth, tú también arrestada. No, pero si yo no he cabeceado. No, no es por eso, es porque estás adorando a Dios. En nuestro mundo no tenemos persecución, nuestro mundo peruano, nuestra cosmovisión, pero eso existe la persecución en Oriente y en otros países, Corea del Norte y en muchos otros más, varios otros. Pero en la antigüedad perseguían a los cristianos, los mataban, los metían en la cárcel, les quitaban a sus hijos, les hacían atrocidad y media. Pero llega un hombre que se convierte al cristianismo y después se convirtió en el emperador del Imperio Romano. Este hombre se llamó Constantino, o así se le llamó. Constantino, el famoso emperador Constantino. ¿Y han escuchado ese nombre, Constantinopla? Porque él le puso nombre a una ciudad y él dijo, yo no quiero que Roma sea la capital del imperio. Cuando él gobernaba, él trasladó la capital del imperio a esta ciudad que está hoy en Turquía, que se llama Estambul, la capital de Turquía, y dijo, esta ciudad de aquí en adelante se llama Constantinopla, capital del imperio romano. Hizo cambios radicales en el imperio. Él fue también el que reconoció al cristianismo como la iglesia universal. Porque ahora él era cristiano, y si es cristiano no se va a matar a sí mismo porque el Imperio Romano persigue al cristianismo. Ya se entiende la historia. Ahora imagínense, antes persiguen a los cristianos y pocos son cristianos. Y los pocos que van a ser tienen que pensarlo bien, aunque en realidad creció mucho el cristianismo con la persecución. Pero voy a ser cristiano, caramba, mi vida está en juego. Y se empieza a hacer algo. Él, por ayudar a la iglesia, empezó a dar beneficios a las iglesias, a los líderes, a los pastores. Entonces vamos a ayudar la extensión del evangelio, vamos a darle a la iglesia un terrenito para que se construya, ya no los persigan. Vamos a darle a la iglesia un poco de fondos para que tengan, y empezó a ayudar a la iglesia. Con el tiempo los beneficios fueron tan grandes que convenía ser cristiano. Antes te perseguían, ahora tenías beneficios del Estado si es que te volvías cristiano. Entonces, la iglesia tenía un crecimiento regular y cuando viene Constantino, la iglesia crece demasiado. Si antes habían cultos, por ejemplo en Roma, ocultos, ¿saben dónde hacían sus cultos? Ahora tenemos un recinto, pero antes tenían que irse a las catacumbas. Las catacumbas eran cuevas donde enterraban a sus muertos. ¿Dónde enterraron a Jesús? En una cueva. Si el gobierno me está persiguiendo, ¿dónde me voy a ir a ocultar? Hermanos, este domingo nos reunimos, ¿dónde? En el cementerio. Nunca nos va a encontrar la policía, que ni por aquí se les va a pasar. Cuando ellos hacían sus cultos en Roma, a veces estaban los restos todavía de gente que había sido sepultada. Entonces Roma decía, estos son unos locos. ¿Por qué están junto a los muertos? Les creían locos, pero eran lugares relativamente seguros. En fin, ocultos para hacer sus cultos y sus reuniones. Pero ahora, como el emperador es cristiano, hacemos al aire libre. Que venga toda la gente que pueda. Ahora no tienen que tener nada de miedo. Y la iglesia creció. Grupos que tenían 10, 15, 20 personas, ahora podían tener 500, 600. Eso era bastante. Y por un momento les pido que todos se pongan de pie.
Todos tienen soluciones aquí. Apagamos esto, prendemos esto, que nos dé frío, y cuando pasa frío, hace mucho frío, ¿no? En fin, estamos bien. Por ahora quedamos ahí. Ahora pensemos en algo. Antes poquititos porque eran perseguidos, ahora muchísimos. Una cosa es, si somos pocos, todavía el líder puede ir, visitar en las casas. ¿Qué te pasó? ¿Es tu cumpleaños? Vamos a ir. ¿Estás enfermo? Vamos a orar. Imagínense, si somos pocos. Pero si somos 600, olvídate. ¿Cuándo veremos al líder? ¿Cuándo le veremos al pastor? Nunca. Sí, pues había sido fulano de tal. ¡Wow! Me dio la mano a mí. ¿No? Eso es lo mismo que pasaba antes. Cuando eran poquitos, había fácil el discipulado. Muy sencillo. Pero cuando son muchos, ya no. ¿Cómo se discipula? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo discipulas a 2000 personas? No lo puedes hacer. Es complicado, es difícil. Cada uno baila con su pañuelo espiritualmente hablando. Cada uno va a crecer a lo que puede, a lo que entiende la palabra de Dios. Otros fenómenos que se juntaron. Había gente que venía y decía: ¿estás seguro que Jesucristo es Dios? No, Él no fue Dios, era un hombre común y corriente, sabemos por historia. Y otros decían: no, de verdad es Dios, tanto que multiplicó los panes, caminó sobre el mar. Y decían: entonces, si es Dios, no es hombre. Y los otros decían: si es hombre, no es Dios. Y hubieron herejías en la iglesia, gente que entendió mal el mensaje. Unos decían que era solamente hombre y otros decían que solamente era Dios. Y los líderes empezaron a preocuparse. Estas herejías y malos conceptos están viniendo a la iglesia. Hay que hacer algo. Tomen asiento, por favor. Y pensaron la doctrina, la enseñanza bíblica de que Dios hecho hombre está siendo trastocada. Esta enseñanza de que Dios es Dios mismo, pero vino siendo humano, haciéndose humano como nosotros. La encarnación fue la doctrina más atacada en los primeros años de la cristiandad. No querían creer fácilmente porque los griegos decían: los dioses no se juntan con los hombres. Y claro, el cristianismo decía que Dios vino hecho hombre. ¿Y ahora qué hacemos? Así que la encarnación, de lo cual hablamos antes, fue tal vez la doctrina más atacada en el período inicial de la cristiandad. Así que juntemos estos aspectos. La encarnación atacada. Antes eran poquitos, ahora muchos. ¿Cómo los discipulas? Por el otro lado, nuestra gente se está yendo a las fiestas paganas, hay que hacer algo, pensó la iglesia. Y entonces tenemos que hacer énfasis en algo. La palabra de Dios sí, pero ¿qué aspecto de la palabra de Dios? La encarnación del Hijo de Dios. Ok, eso es importante, es parte de nuestra doctrina, importantísimo. ¿Qué hacemos? Y pensaron y probablemente enseñaron y se fusionó así. La encarnación fue parte siempre de la predicación cristiana. Desde que empezó el cristianismo, pero no había algo, un momento como para decir: tal fecha celebramos la encarnación o conmemoramos la encarnación. No. Lo que la iglesia siempre creyó, ahora pensaron. En vez de que la gente se nos vaya a desbandar y se vaya por sus pecados, no podemos discipular mucho porque ya hay mucha gente, es difícil alcanzar a todos. Vamos a hacer una cosa: que los días y fechas importantes se conviertan en días de enseñanza, en tiempos de capacitación para la iglesia, en tiempos donde afianzamos la verdad del evangelio, donde damos extensivamente, enseñamos la palabra de Dios. Pero ¿cuándo? Pastor, no pueden venir siempre todos. Ok, pero vamos a hacer que 2, 3, 4 veces al año, que sean fechas importantes, y en esas fechas les enseñamos lo más importante, la encarnación. Así evitamos que crean cosas equivocadas. Señor, ¿y qué podemos hacer? Pensaron.
con estas fiestas, ¿ok? Lo que podemos entender es que la iglesia consideró estas fechas y la iglesia entonces de Occidente dijo el 25 de diciembre. No sabemos cuándo Jesús nació. No vamos a intentar mostrar que Jesús nació el 25 de diciembre, pero vamos a hacer una cosa, que el 25 de diciembre celebremos la encarnación de Jesucristo. Así en esta fecha vienen todos, en vez que se estén yendo a emborrachar en el mundo, vienen aquí, celebramos la encarnación del Hijo de Dios, corregimos las doctrinas y todo el mundo puede aprender, aunque sea en un día entero, la verdad de la encarnación de Jesucristo. En vez que estén emborrachándose, en vez que estén yendo a las fiestas paganas. Así la gente que está en otras filosofías de vida en esa fecha, nos unimos, nos reunimos, celebramos la encarnación del Hijo de Dios y les enseñamos la doctrina cristiana. Pero ¿y si es que alguien nos pregunta cuándo nació? Hay que decir la verdad, no sabemos cuándo nació. Tal vez habría nacido por el mes de abril o marzo, porque viendo la estación, dice que en la narración bíblica dice que los pastores estaban en el campo, ¿no? Aquella noche. ¿Cuándo los pastores en Palestina están en el campo? Más o menos por esos meses. Más o menos. Cuando hay pastos, cuando hay las condiciones, porque no siempre pueden estar pues en el campo, ¿no? Ya, sabemos que tal vez por allí puede ser que hayan estado. No sabemos con certeza cuándo. Lo importante es que nosotros vamos a enseñar en ese tiempo que hay que recordar la encarnación de Jesucristo, y en ese tiempo corregiremos las malas doctrinas, en ese tiempo discipularemos a la gente también. Y así la verdad que más está siendo atacada va a ser confirmada en la iglesia. Y entonces se pensó. Y claro, hoy en día los que actúan contra la Navidad dicen, no, pero Jesús no nació. Nació en algún momento, en algún punto del año, no sabemos. Ahora, si tú quieres celebrar, no sé, en octubre, celebra pues tú. En octubre tú vas a ser el único loco en el hemisferio que está celebrando feliz Navidad en octubre. ¿No? Algo muy similar es practicado hoy en día en las iglesias de Latinoamérica. El 31 de octubre, en el hemisferio norte, en los Estados Unidos, celebran Halloween, ¿no? Hoy en día muchas iglesias dicen, no, ya no vamos a celebrar Halloween. En lugar de eso vamos a hacer, algunos le han llamado la fiesta a la luz. En vez de que los jóvenes se vayan a pedir caramelos disfrazados de demonios, aquí que vengan a la iglesia y hacemos una fiesta para el Señor. Algunos han pensado así, algunas iglesias sí, no. Es lo mismo que pasó más o menos con el tema del 25 de diciembre. Claro, nos llenamos de emoción porque celebramos la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación es esto, proviene del término encarnación. Dios se hizo carne, se hizo hombre, asumió la naturaleza humana para reconciliar a la humanidad perdida por el pecado. El Dios infinito se encierra de algún modo en los límites de espacio, de tiempo, de raza, de sexo, de todo lo que tiene que ver el hombre. Pero Él no tiene necesidad de comer, de dormir, pero lo tiene que hacer ahora, lo va a hacer. Si no, no va a funcionar. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, el pasaje está allí, porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Está diciéndonos, Jesús es Dios. Ahora imagínate, tú tienes un enemigo por vida y dices, yo lo quiero destruir. Cuando sea el momento más vulnerable, ahí lo voy a destruir. Ahora imagínate, las tinieblas juraron una guerra contra Dios. Y cuando vino Dios hecho hombre, ahora imagínense, si el mundo de antaño esperaba al Mesías, las profecías venían anunciando el Mesías, ¿qué creen que hacía el infierno?
¿Qué creen que estaba haciendo Satanás y toda su gente maligna? Estaban calculando cuándo vendría el Mesías para destruirlo. Y cuando nació Jesucristo, las tinieblas sacaron lo mejor que tenían de su artillería, lo mejor. Pero no fue suficiente. Y vino un rey y dijo: me van a matar a todos los niños pequeños de 2 años para abajo de toda esa población y de todos esos alrededores. Así nos aseguramos. ¿Qué me interesan los otros niños? Me interesa matar al Mesías. Pero no contaron con algo, con la obediencia de los magos, que no sabemos cuántos eran. No contaron con que ellos obedecieron lo que Dios les reveló en sueños. No vuelvan por el mismo lugar, váyanse por otro sitio. Les vamos a dar una crema de su propia medicina a estos que vienen de Herodes. Vinieron los soldados y mataron a todos los niños. Una profecía de antaño decía: esa zona va a llorar muchísimo porque sucedería lo que sucedió. Matanza de cuántos niños inocentes. Y de ahí viene relativamente ese día, un poquito así, Día de los Inocentes. Día de los Inocentes, porque murieron muchos niños inocentes. Ya, eso es costumbrismo. ¿Para qué vamos a explicar esa costumbre? No, perderíamos nuestro tiempo. En fin. Ahora, vamos a pensar, tanto, a ver, Dios, me amas, ¿por qué no me llevas de frente al cielo sin necesidad de que venga el Hijo de Dios? ¿Fue necesaria la encarnación? ¿Fue realmente necesaria o no? Hermanos, el hombre caído no era digno de ser salvo, ni tú ni yo. No somos dignos de ser salvos, porque nos hemos descarriado a una, no somos dignos. ¿O qué opinas tú, Rolando? Amén. Luego le dicen: ¿qué es lo último que dije? Todos estamos. Si yo no estuviera aquí de pie, yo triplicaría estando sentado, cómodo, donde me siento, yo me quedo, estoy hablando de mí, donde me siento me quedo dormido, subo al bus y me despierto a veces 2 paraderos después, y ya me pasé, digo así. Hemos venido de un día largo ayer, ¿no? De un día largo, después del día de trabajo, hemos tenido un festejo bien merecido en el Señor. En fin, ¿fue necesaria la encarnación? Sí. Ahora, Dios no podía condonar el pecado. Tú has pecado, lo paso por agua tibia. No. A veces los papás actuamos así con los hijos, ¿no? Ya, mi hijito, no, siempre se porta bien. Una acción mala, no te preocupes, ya está. Dios no iba a hacer eso con nosotros. Pero su misericordia no le permitía condenar así nomás, sin reparo, al pecador. Y Él diseñó una fórmula. La solución sublime, divina, fue hacer una sustitución. Alex tiene que morir, pero ¿qué va a morir? En esa condición no va a morir, no puede morir. Y Dios mismo decidió: yo he dado una norma, el que peca muere. Por el pecado tiene que morir. Pero yo voy a hacer algo. Dios mismo se hizo responsable del pecado para que el hombre recobre la justicia de Dios. Este pasaje nos explica: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Dios dijo: no van a morir ellos, no quiero que muera ninguno de ellos, pero tiene que morir alguien por el pecado. ¿Qué vamos a hacer? Yo mismo me voy a entregar. Yo puse la norma, yo tengo que sancionar, pero ellos no están en condiciones de recibir eso, no pueden. No quiero que reciban. Los amo tanto. Y entonces vino Él y tuvo que encarnarse. ¿Quién fue vencido en el Edén? Un ser humano, ¿no? Satanás venció
a la raza humana. Era necesario que la raza humana venza a Satanás. No por sí misma, pero Dios nos vio y dijo, no van a poder, no lo pueden hacer, están sujetos al pecado. El pecado es su dueño, su amo, su señor, y sobre este está Satanás. Esto lo vamos a cambiar. La única fórmula posible que Dios en su gran misericordia vio para nosotros fue: yo mismo bajo y yo mismo voy a aplastar a Satanás, pero la única forma es siendo hombre, limitándome yo. Si Satanás iba a actuar en un momento, era este. Si había un momento vulnerable en el cual Dios podía ser, por decirlo así, podía ser vencido, era mientras Él se haga hombre. Dios expuso toda su divinidad, expuso toda su naturaleza. No sé cómo explicarlo, por un lado sí, por un lado no, pero Dios se expuso, viniendo como niño, viniendo como ser humano. Vino la artillería del infierno y le quiso hacer caer en la tentación a Jesús. Ahora díganle a Satanás: a ver, tiéntalo a Dios ahora. No puede, no hay forma, pero como ser humano sí podía fracasar. Jesús allí era susceptible al fracaso. Gracias a Dios no lo hizo. Si Jesús hubiera fracasado durante su ministerio terrenal, tú y yo no estaríamos aquí. Nuestra existencia sería tenebrosa, completamente terrible. Se los grafico, fíjense ese cuadro. Por esto era necesaria la encarnación. Al morir Cristo en la cruz, ¿por qué murió? Si Él no pecó nunca. Él vivió santamente, nunca pecó. Ni de niño, ni de joven, ni de adolescente. Un día viene María, su madre, y José: ¿dónde has estado? ¿Por qué nos haces esto? ¿Quién tenía razón? ¿La mamá y José o Jesús? ¿Quién tenía razón? Difícil pregunta y más difícil la respuesta, ¿no? Pero si la Biblia dice que Jesús nunca pecó, la balanza se inclina, ya saben, hacia qué lado. Es lógico. ¿Y Jesús qué hizo? Ustedes siempre son antiguos, ustedes son de la época pasada, ahora usamos TikTok, ustedes no saben usar eso, en tus tiempos no había. Así contestó Jesús. Dice que Él volvió en obediencia. Él explicó sus motivos. Es necesario que esté en los negocios de mi Padre. ¿Qué habría dicho María? Si hubiera sido tú o yo, hubiera: ¿qué negocio ni qué negocio? Vámonos. Y Jesús tuvo que aprender la obediencia. Se sujetó, aunque no estaba de acuerdo, pero se sujetó y lo hizo. Nunca pecó. Él no estuvo perdiendo el tiempo en las cosas que como seres humanos a veces perdemos el tiempo. Esa justicia, toda su justicia, se me otorga a mí. Y en la cruz Él me otorga la justicia. ¿Y yo qué le doy? Mi pecado. Y cuando le doy mi pecado, Él muere. En teología se llama eso justificación. ¿Cómo se llama en teología a eso, Karim? Justificación. Justificada entonces. No, ella no, ¿para qué? Justificación. Pensemos, eso es lo que pasa. Era importantísimo. No podría haber justificación si no hay encarnación. Es imposible. ¿Cómo puedes tú Dios, estoy llorando, tengo una pena, tengo un dolor, tengo una enfermedad, tengo un problema, tengo una equivocación, tengo un pecado, te lo entrego? ¿Cómo sería posible? ¿Cómo sería? No es posible. Y Dios dice: ok, vamos a hacer un cambio. Dame todo tu pecado, dame todas tus mañas, tus vicios, dame todo. Y yo te voy a dar toda mi justicia. Cuando venga el Padre Celestial te va a ver, no te va a ver como pecador que eres, a mí
me va a ajustar cuentas. Y a ti, absuelto. Para los que tengan cabeza para pensar, les dejo con algo, con un clavito. Esto es justificación, pero no habla de transformación del corazón. Habla del aspecto legal. Yo soy declarado justo delante de Dios. Pero ese asesino va a seguir matando, ¿o no? ¿Qué hacemos con ese problema? Ok, ya, tú has matado a alguien, no vas a morir tú, yo voy a morir, dice Jesús. Tú has mentido, tú has hecho esto, tú mereces morir, pero no lo vas a hacer, porque yo tomo tu lugar. Lo único que tienes que hacer es, dame tu culpabilidad y yo te doy mi santidad, mi justicia. Y Dios, cuando viene a justa cuentas, ok, a mí me clava en la cruz y tú vives. Pero este corazón seguía pecando. ¿No es cierto? No hay un cambio de naturaleza. Ese cambio de naturaleza es un proceso. Se llama santificación. ¿De qué sirve que yo sea declarado justo delante de Dios si sigo pecando? Santificación es un proceso que dura toda la vida hasta que nos encontremos con Jesucristo. La justificación me exime del castigo, pero no me vuelve puro, ¿o sí? No. Naturalmente yo sigo siendo malo. Señor, acabo de pecar y otra vez otro pensamiento y otro pensamiento ¿cuántas veces va a morir el Señor? ¿No? Por eso entro a un camino de santificación. Ahora mi vida se santifica. ¿Y qué es santificación? Es el cambio de naturaleza que Dios hace. Este es un malo empedernido en lo que sea. Esta mujer es una mujer mala, perversa. Ahora empieza un cambio, es un proceso que en cada uno de nosotros tiene que ser constante, permanente hasta el día que nos encontremos con Jesucristo. Pero en fin, ahora fíjense, este gráfico a mí me gusta. Era necesario que sea hombre. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero era necesario que sea Dios. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, es como un puente que se tuvo que hacer. Un hombre tenía que morir. Pero para que el sacrificio sea perfecto, tiene que ser Dios el que lo haga. O hay una separación, muerte eterna. Esto es el Evangelio. En esto consiste las buenas nuevas. Por esto celebramos. ¿Cómo no voy a celebrar la encarnación del Hijo de Dios si es un paso, un eslabón importantísimo? ¿Sí? Volvemos aquí entonces. Ahora todos despiertos. Ahora todos ya saben que puede venir. Ya saben que puede. Era importante, necesario que sea Dios hecho hombre. Eso celebro en Navidad. Dios, gracias porque has venido a encarnarte por mí. Dios podía reparar la naturaleza humana de muchas otras maneras, pero solo un Dios hombre podía efectuar tal reparación de nuestra caída naturaleza. Debía ser hombre para poder ser nuestro representante. Debía ser Dios para que sea perfecta y toda la satisfacción de Dios estuviese a la altura de la ofensa. Tenía que ser así. Debía de ser así. ¿Cómo no voy a poder
¿Saben? No adornaría solo el local, adornaría mi vida, mis acciones, con todo, celebrando Jesús, gracias, porque es perfecto lo que tú has hecho. Es imposible que mi corazón esté no emocionado por lo que tú has hecho a favor de mi vida. Es imposible. Hace algunos años me dijo la hermana Sofía, es Navidad, me he ido por todas las iglesias que pude. No encontré una sola iglesia que celebra la Navidad. Y yo pensé, ¿qué pasa con nosotros? ¿No deberíamos ser los primeros en celebrar que Jesucristo ha venido siendo hombre para salvarme? Y está bien, unos ponen bolitas de color, otros cositas blancas, rojas, de color azul, lo que quieran, que hagan como quieran, pero ¿por qué no agradecerle a Dios? Dios, tú has venido a traer reconciliación. Este era parte de un himno en la antigüedad o un poema. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es tan grande, no lo entendemos cómo es que Dios lo hizo, pero lo hizo. Dios fue manifestado en carne, eso es encarnación. Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo le escribe a Timoteo cuando está en la cárcel y le canta o le escribe este poema de antaño. Es lo que pasó allí. Eso lo vamos a celebrar. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Y si quieres celebrar el bautismo de Jesús, también celébralo. Pero por lo menos lo vamos a recordar. Si quieres celebrar el primer milagro de Jesús, también. Y si quieres celebrar la muerte de Jesús, ¿por qué no? Porque con su sufrimiento me dio vida eterna a mí. Y la resurrección de Jesús con mayor razón. ¿Por qué no? No somos personas que estamos, no sé, en una oficina como una computadora y solo recibe comandos y no somos así. Tenemos corazón, sentimientos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cada vez que celebremos la Navidad, estamos celebrando la encarnación de Jesucristo, la encarnación del Hijo de Dios, que vino y se hizo por nosotros, ser humano. Y volvemos a recordar el pasaje de 1 de Juan capítulo 4 versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Quieres saber si es que alguien de verdad viene de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Quien niega que Jesucristo ha venido en carne, este no viene de Dios. Esa enseñanza, esa iglesia, esa doctrina, ese predicador no viene de Dios. La Biblia nos dice, Jesucristo ha venido en carne. Gracias Dios por tu encarnación. Gracias Dios por lo que tú has hecho. Cuando tú estés este día 25 haciendo una comida, un almuerzo, da gracias a Dios por la encarnación. Gracias Dios porque tú has venido siendo vulnerable, te hiciste vulnerable solo por amor a mí. Es nuestro deseo que todos tengan una feliz Navidad. No terminó en un pesebre, terminó en la cruz, por ti y por mí. Es imposible celebrar un pesebre si no vemos la cruz que está allí. Fue por ese motivo. Pongámonos de pie, por favor. Pero en esta Navidad no va a estar, no tiene que estar otro pensamiento. Háblenme de regalos, no. Celebración o de personajes que, por respeto al mensaje, hoy no voy a mencionar, pero cualquier cosa puede faltar, pero ya vino Dios hecho hombre por nosotros. ¿Cómo no vamos a celebrar eso? Hagamos juntos una oración. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque cuando celebramos algo que tiene que ver, Señor, con tu obra a favor nuestro, ¿cómo no lo vamos a hacer con alegría? ¿Cómo no vamos a darnos un abrazo y decir gracias porque Jesús ha venido hecho carne a favor nuestro? No celebramos, Señor, una fiesta, no celebramos a un árbol,
a uno que da regalos, celebramos tu encarnación. Celebramos tu llegada como Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque ha sido posible nuestra salvación por este elemento importantísimo. Has venido de forma vulnerable. Te sujetaste a la voluntad humana, a voluntad que no era perfecta, fallida por todo lado, de una madre, de hermanos, bajo la autoridad de José. Así has venido, por amor a mí, por amor, Señor, a tu creación, a nosotros específicamente. Gracias te damos. ¿Cómo no vamos a celebrar eso? Si tu amor ha pasado cualquier límite de entendimiento, te damos gracias. Con justa razón, Señor, vamos a celebrar que tú has venido, hecho carne, a favor de nuestra salvación. Gracias por eso. Te entregamos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser, lo que nos queda de vida en este mundo. Si tú has dado todo, ¿cómo no te voy a dar 20, 30, 40 años de lo que me queda? ¿Qué es? Si has dado todo, Señor, por nosotros. Te alabamos. Deseamos que cada familia tenga una feliz Navidad, que tenga una celebración digna de un cristiano, correcta como un hijo de Dios y un ferviente creyente tuyo, Señor. Deseamos eso. Señor, no será importante ni obsequios, ni siquiera, Señor, tal vez otros aspectos que vemos, porque hemos recibido lo más grandioso del mundo, tú viniendo a visitar nuestra casa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.